Amigos, bienvenidos a Más allá de un titular, este espacio de reflexión y análisis sobre contenidos noticiosos que surge realmente como una propuesta de periodistas hispanos que viven en los Estados Unidos y algunos de ellos que se han vinculado con nosotros en la red de uneamerica.com o a través de los espacios que tenemos de Une America Channel. En Más allá de un titular buscamos precisamente profundizar temas de importancia internacional con especialistas, con expertos, vamos de América Latina, estamos con investigadores y estudiosos en los Estados Unidos, para combatir precisamente eso que se conoce con mucha realidad, el tema de las falsas noticias que de una u otra manera deterioran el ambiente democrático y por supuesto generan un clima de animadversión frente a las institucionalidades de los países y particularmente aquí en los Estados Unidos. Hoy, como es usual, saludamos a nuestros colegas que se encuentran en la ciudad de Río de Janeiro, María Eduarda Fernández, a nuestro querido colega Juan Cheín, que está en la Ciudad de México, en Distrito Capital, ahora en este momento, a Rafael Prieto, que está en Charlotte, en Carolina del Norte, para él nuestro saludo especial. Y quiero a estos colegas presentarles a una de las personas que más conoce el tema de política y democracia en los Estados Unidos y por supuesto ha estado vinculado en el ejercicio de la academia, de la pedagogía, de la investigación, de la docencia universitaria. Se trata del profesor Luis Fleischmann. El profesor Luis Fleischmann es sociólogo, doctorado en sociología, experto en temas de democracia y seguridad pública. Además de eso, ejerce su trabajo como profesor en importantes centros de estudio aquí en la Florida, en el estado de la Florida, particularmente en Palm Beach State College, donde está ejerciendo su trabajo académico. Y además de eso es cofundador y miembro de un equipo muy importante que estudia los temas de democracia e investigación en lo que se conoce como Palm Beach Center, el centro de Palm Beach para los estudios de democracia e investigación. ¿Estoy en lo correcto, profesor Luis? Bienvenido. Sí, sí, muchas gracias por la presentación. Gracias, profesor Luis. Para Muchas nosotros es gracias. un placer establecer con usted contacto. Esperamos que este proceso se dé con mayor regularidad con el equipo del centro del cual es cofundador, donde tienen especialistas en distintos temas y áreas. Puede usted, profesor Luis, tener este espacio importante para los análisis que se hacen en la academia. Vamos a entrar a trabajar muy en detalle este tema de la guerra de Ucrania. Llevamos ya más o menos más de 30 días en un conflicto internacional severo que viene modificando las relaciones de la geopolítica internacional y viene también pensándose de otra manera ya ahora el tema económico, los impactos económicos que ha ocasionado esta guerra. Lo último que hemos notado a través de los medios de comunicación serios y que están trabajando e informando desde las zonas donde está este conflicto es que ya se empieza a hablar de los crímenes de guerra. La situación es cada vez más preocupante. Las sanciones al gobierno ruso y al país ruso son contundentes, vienen dándose con mayor fuerza. Y pareciera ser, profesor Luis Fleischmann, que este tema de la guerra de Ucrania y Rusia no va a terminar tan rápido como se decía en un comienzo cuando este conflicto se empezó a dar. Yo recuerdo, colegas, que el presidente Joe Biden dijo con claridad antes de que este conflicto se diera con mayor fuerza, criticó abiertamente al presidente Putin y le dijo que era asesino. Putin, asesino. Y nadie le creía al presidente Biden. Todo el mundo le hacía la mofa, todo el mundo se reía de él y resultó un hecho real. Un hombre que ha
invadido un territorio con las armas y ha cometido estos crímenes de guerra en las principales localidades ahora de Ucrania. ¿Cómo entender esta dinámica ahora cuando el mundo está pasando por esta pospandemia, profesor Luis Fleischmann? El tema económico severo, las democracias se debilitan y nos llega este conflicto de guerra entre Ucrania y Rusia y, y empezamos como a desestabilizarnos, como a mirar qué es lo que está pasando. ¿Cómo mira usted este panorama, profesor Luis Fleischmann? Bueno, la pregunta es muy grande, requiere una respuesta. Primero la veo en forma muy negativa en lo que respecta a la guerra. Vamos a hablar primero de la parte militar. Es obvio que Rusia está intimidando a Ucrania. Quizá en este momento militarmente está enfocado en la zona de Donbass, que es la zona del este ucraniano, y seguramente querrá anexarlo porque lo considera como parte natural y tiene la cooperación de elementos pro-Rusia dentro de la zona de Donbass. Y el gran interrogante es si Putin, después de conquistar el Donbass, va a ir en otras direcciones y va a seguir atacando a Ucrania y va a decir, bueno, ahora tenemos el Donbass, con la comida viene el apetito y seguiremos. De hecho, puede ser que haya limitaciones, de hecho lo intentó hacer Putin, pero los ucranianos ofrecieron resistencia. Armas por parte de los países occidentales siguen fluyendo hacia Ucrania y las armas son cada vez más sofisticadas, no requieren un entrenamiento demasiado prolongado, por lo cual se me hace que los rusos son conscientes de lo que los ucranianos van a resistir y van a causarle muchas bajas a Putin. De hecho, a Putin posiblemente tenga la capacidad de reprimir a sus propias protestas internas, pero de alguna forma yo creo que él está tratando de apaciguar la opinión pública interna. O sea, hoy apareció con el presidente de Bielorrusia mostrando que no está tan aislado como parece. Aunque el presidente de Bielorrusia es un dictador, quizá peor que Putin, o sea, incluso es anterior a Putin como dictador. Pongámoslo así, porque Putin dio una cara más blanda por algunos años. Lukashenko nunca lo hizo. Ahora, después está el aspecto político, y eso es algo muy, muy interesante. Hay una tendencia a la democracia iliberal, o sea, esta vez son líderes que son electos democráticamente, o sea, tienen una democracia de origen, pero una vez en el poder, eliminan la democracia o la reducen el poder de la sociedad civil, a veces cometen fraude o usan el poder del Estado para ganar elecciones en forma que no es tradicionalmente legal. Y mucha de esta gente tiene una conexión muy fuerte con Putin porque Putin tiene la fórmula de cómo hacerlo. Él lo hizo en Rusia, subyugando a la oposición, cambiando las leyes para que los partidos opositores a veces sean bloqueados de entrar en el Parlamento, de tener representación en el Parlamento. Y Putin tiene conexión muy fuerte con muchos dictadores en el mundo. Por ejemplo, Orbán de Hungría, que es lo que se llama una persona que fue elegida democráticamente, pero gobierna en forma totalmente no liberal, en forma no democrática. Tiene relación con el gobierno de Polonia, que si bien es aliado del occidente en este momento porque le temen a los rusos, es también una democracia no liberal, que aunque no tenga una relación con Putin, obviamente imita su método. Y tenemos otros que habían tenido una relación con Putin, como ser aquellos que gobernaban Checoslovaquia, ¿verdad? Zeman, por ejemplo. Y ni que hablar de países latinoamericanos que han obtenido ayuda de Rusia también para mantener sus dictaduras. Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua, ni que hablar del gobierno cubano. Putin también mantiene relación con
partidos en Occidente que no necesariamente creen en la democracia liberal, que son anti-Unión Europea, que son anti-OTAN incluso, como ser Le Pen, Marine Le Pen, como ser, y como ser otros, por ejemplo, Nigel Farage en Inglaterra, y otros tantos. Yo personalmente creí que, o sea, al invadir Rusia Ucrania, vimos que Orbán de Hungría, por ejemplo, condenó el ataque a Rusia. También lo condenó Le Pen y también lo condenó Nigel Farage. Eso me llevó a pensar de que ellos cambiarían su forma de pensar, que cortarían relaciones con Putin, pero de hecho no lo hicieron. O sea que aunque Rusia esté desprestigiada por todo lo que ha hecho hasta el momento, la democracia iliberal sobrevivirá. Y te confieso que en algún momento tuve una esperanza de que esto sería el principio del fin de la democracia iliberal o de la dictadura electa, como lo quiera llamar, pero lamentablemente yo pienso que está todavía muy viva. Y que una relación con Rusia no necesariamente lleva a la debilitación de estos gobiernos. Y ni siquiera a la debilitación de aquellos que estuvieron aliados con Putin. Por ejemplo, vimos a Marine Le Pen, que va ahora en este momento a segunda vuelta frente a Macron en Francia. Y está y diciendo, vimos la victoria de Orbán la semana pasada también en Hungría. Y ahora Le Pen está diciendo públicamente que si llega a ser la próxima presidenta de Francia, sale de la OTAN. ¿Usted no cree, profesor Fleischmann, que este ejercicio que se está dando ahora con estos líderes puede generar o puede dar una desestabilización muy fuerte de la Unión Europea, de algunos países, por ejemplo, como el caso de Hungría, Polonia, que están vinculados con la Comunidad Europea, pero que no están muy claramente identificados frente a esta situación de la crisis con Ucrania? La Unión Europea puede despedir, puede votar a sus países, a países miembros que no estén alineados a la política misma, ¿o no? Bueno, yo creo que pueden, porque es una organización que puede votar y decir, bueno, ellos no nos pertenecen más. Y de hecho, tanto Orbán como Kaczynski en Polonia, ellos vetaron en el pasado decisiones de la OTAN y de la Unión Europea en contra de Putin. Ahora, a raíz de la invasión de Putin, sucedió que Orbán al principio condenó, incluso votó con la Unión Europea, y esta vez no vetó las sanciones a Putin, pero por el otro lado no permitió el pasaje de armamentos hacia Ucrania a través de Hungría. Polonia yo creo que sigue conflictuada con la Unión Europea, pero yo creo que después de esta guerra de Ucrania, creo que se va a separar, creo que se va a acercar más a la Unión Europea, va a ser menos crítica de la Unión Europea, menos crítica de la OTAN, porque recordemos que Polonia tiene toda una historia con Rusia, ya fue tragada por Rusia, fue satélite de la Unión Soviética, e incluso estuvo con guerra contra Rusia en el pasado, a principios de siglo. Recordemos Pilsudski, recordemos los conflictos de Pilsudski con Stalin, con la Unión Soviética en general. O sea, Polonia creo que tiene un muy mal recuerdo de la Unión Soviética, y me da la impresión de que esta invasión quizá sea el único país al cual cambie la dirección. No lo veo en el resto. Ya viste lo que tú acabas de decir, que Le Pen dijo que seguirá forjando para debilitar a la OTAN o para salir de la OTAN. Eso significa que las viejas ideas que en realidad Putin las apoya, debilitar a la OTAN, debilitar a la Unión Europea, todavía es compartida por esta gente. Y esto es realmente es algo que nos tiene que hacer abrir los ojos. El tema de cómo la democracia liberal avanzó políticamente nunca generó una estrategia por parte ni de los Estados Unidos ni de la Unión Europea, sea dicha la verdad. O sea, Venezuela, hasta que Trump no le puso, y a propósito, Trump era también otro de los liberales que estaba en buenos términos con
con Putin. O sea, yo no voy a defender a Trump, pero reconozco que Trump fue el único que impuso alguna forma de sanción sobre Venezuela y revirtió el acuerdo totalmente ridículo que Obama firmó con Cuba. Pero no hemos hecho lo suficiente para combatir el tema del avance de estas dictaduras. Tampoco el mundo ha hecho lo suficiente, en realidad quizá tampoco le importe demasiado, pero a nosotros nos debería importar, porque la existencia de democracias liberales en el mundo es parte de la defensa del mundo libre. A la larga, si no tenemos un bloque democrático fuerte, el precio lo vamos a pagar todos. Lo vas a pagar tú, lo van a pagar todos los presentes aquí, y millones y miles de millones fuera también. Sí. Rafael, China es otra fuerza importante que también promueve las dictaduras. Y eso es otro elemento que es importantísimo, y no ha habido una estrategia política para combatir esto. Rafael, adelante. Rafael o María Eduarda. A ver, María Eduarda, dale. No, Rafael, por favor. Ok. Profesor, pues muy interesante la apreciación. La preocupación para uno acá en Estados Unidos es el efecto económico que ha habido, que ha surgido después de la guerra. Los precios de los insumos de primer uso han subido muchísimo, la gasolina por las nubes. ¿Qué posibilidades hay de que el gobierno actual logre bajar los precios y cómo continuará el conflicto afectando el bolsillo de los estadounidenses? Bueno, recordemos, esto es una crisis mundial, nos afecta a los que vivimos en Estados Unidos, pero también afecta a muchos otros países. Recordemos algo, Rafael. En este momento, el suministro de petróleo ruso no ha cesado en realidad. Ha cesado a los Estados Unidos, ha cesado a Gran Bretaña, no ha cesado a varios países europeos. Aún así tenemos una crisis de alzas del petróleo. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, la cuestión es ¿cómo seguir frenando a Rusia? La única forma de seguir frenando a Rusia es que las sanciones se extiendan a la importación de petróleo también y de gas. ¿Cuál es la forma de que eso se logre? Pues a través de que otros suministren petróleo. Ahora, yo no soy un especialista en el tema de energía, pero ¿quién puede reemplazar el petróleo europeo? Los países del Golfo, ¿verdad? Sí. Estamos hablando de Arabia Saudita, estamos hablando de los Emiratos Árabes, de Bahrein, de Qatar. Venezuela. Bueno, eso es lo interesante. Entonces, eso requiere una coordinación muy, muy alta, que no es imposible de llegar, pero es difícil. Hasta tal punto que hemos escuchado miembros del gobierno de Biden, como Peter Buttigieg, hablando de que posiblemente llegar a un acuerdo nuclear con Irán y que ese acuerdo también incluya suministro de petróleo iraní. Y ni que hablar también de suministro de petróleo venezolano. Estamos hablando de dos estados que son estados forajidos, que son estados abiertamente enemigos de los Estados Unidos, son enemigos del mundo libre. ¿Cómo entender esa lógica, profesor Fleischmann? Estamos tratando de hablar, de establecer negociaciones, relaciones con estos países que son prácticamente países que son enemigos de los Estados Unidos, y sin embargo tratamos de hablar con ellos, a ver cómo logramos establecer enlaces económicos y demás. Esa doble moral, ¿qué es lo que está pasando ahí, profesor Fleischmann? ¿Cómo puede entenderse eso así? Bueno, eso se puede entender solamente por el hecho de que posiblemente la administración ve a Rusia como el peor monstruo. Entonces los monstruitos no son tan importantes, pero esos monstruitos sí son importantes, porque Irán desestabiliza al Medio Oriente y Venezuela está desestabilizando también a la región, ¿verdad? Ni que hablar de los contactos o las relaciones que ellos mantienen con grupos terroristas, con narcotráfico,
¿verdad? O sea, ni que hablar del deterioro de la democracia, que ya hablamos de eso. En este momento la administración tiene totalmente los ojos en Rusia. No hay una visión global de lo que está sucediendo. Y si no va a suceder algo con Irán o no va a suceder algo con Venezuela, es porque hay oposición interna de ciertos grupos, ¿verdad? Incluyendo el grupo latino, el grupo cubano-venezolano en Florida, que es crucial para las elecciones, o el grupo de la colectividad judía y otros conservadores en materia de política exterior con respecto a Irán. Pero que la administración haya pensado en esto, yo pienso que refleja lo difícil de la situación que estamos viviendo. O sea, tú hablaste, Rafael, de la crisis que viven los americanos. Y yo diría que los americanos, sí, es un problema, porque si a los americanos les suben el gas, obviamente el precio del petróleo, obviamente lo van a pagar los demócratas, que en este momento controlan todas las ramas del gobierno. Pero fijémonos lo que está pasando en Perú. Fíjate lo que está pasando en Perú. O sea, en Perú hay una protesta en contra del presidente Castillo, y más allá de lo que uno piense del presidente Castillo, es obviamente un resultado de una consecuencia de la crisis mundial que estamos viviendo. La gente está en las calles en Perú protestando la suba del gas, la suba de los precios de los productos de primera necesidad, que en realidad también suben como consecuencia de la suba del precio del gas, ¿verdad? Porque dependen del transporte, dependen de... Ni que hablar de los fertilizantes, porque Rusia es un exportador número 1 de fertilizantes, y de repente dejan de exportar fertilizantes, hasta tal punto que agricultores de América Latina están tratando de contrabandear fertilizantes de Rusia. O sea, esto en este momento, la situación es extremadamente caótica y yo diría que muy difícil de solucionar. Pero esto requiere mucha diplomacia y requiere ver, ahora, Biden abrió las reservas, ¿será eso suficiente? No me parece. Ahora hay presión sobre Biden de que se abra, de que se extraiga mucho más gas y mucho más petróleo de Estados Unidos, pues Estados Unidos también es un productor de petróleo y de gas. Pero tenemos digamos, la contrapartida de los medioambientistas, que dicen, momentito, ¿qué va a pasar con el medio ambiente acá? Si acá lo estamos peleando justamente por conseguir energía renovable, y ahora estamos hablando de extraer más petróleo por culpa de esta guerra. Entonces, o sea, es un gran rompecabezas, son muchas piezas en movimiento aquí. ¿Cómo se estabilizan todas esas piezas en movimiento? ¿Cómo se llega a una coordinación ideal? Es una situación difícil. Ojalá yo tenga la respuesta. Esas piezas que usted habla, profesor Luis, son piezas que están en distintos polos a veces. María Eduarda, Brasil vive también esta enorme dificultad, aunque se ha convertido como un país estratégico también para los Estados Unidos ahora con el tema también del petróleo y la búsqueda de energías alternativas desde Brasil. ¿Cómo se mira eso, María Eduarda? O pregúntele a Luis. Bom, primeiro que nosso presidente acá agora também é de direita. Estive recentemente com Putin. Brasil é produtor de petróleo e também de álcool. Nós temos combustível baseado em álcool. Correcto. Sí, de caña de azúcar, sí. Se fue el internet, estamos ahí. Se congeló María Eduarda. Se congeló María Eduarda cuando justo estaba hablando del presidente Bolsonaro. Bueno, profesor Luis, está también con nosotros Juan Shane desde México. También otra enorme preocupación para los mexicanos, todo este tema del conflicto de Ucrania, el tema del petróleo. Además de que México vive una situación compleja de debate abierto contra el presidente López Obrador, no le ha ido bien al presidente, hay una enorme crítica desde la sociedad civil mexicana. Juan, adelante. Gracias, querido Carlos. Sí, efectivamente, hablando de extremos, yo quisiera preguntarle al profesor, aprovechando que estamos aquí,
Me tocó ver un artículo en el Wall Street Journal que me llamó mucho la atención, un artículo que habla sobre cuando el canciller alemán Scholz le advirtió al presidente Zelensky unos días antes de la invasión de Rusia, le advirtió sobre, o le insistió al presidente Zelensky sobre desistir para entrar a la OTAN, que me llama mucho la atención porque al final este está siendo parte de uno de los acuerdos de las negociaciones que se están manteniendo actualmente para lograr la paz. Pero en ese momento me llama la atención que después de haber habido reuniones entre Putin y Zelensky, donde jugaron un papel primordial, tanto Angela Merkel como Macron, el presidente de Francia, se habían llegado a acuerdos, se hablaba de Ucrania se mantuviera, que se quedara como un país neutral, y a lo que el presidente Zelensky se negó. Y me llama mucho la atención este punto particular, porque a veces tendemos en considerar a quienes subimos a un nivel de héroes, que sí puede ser heroico en muchos sentidos, ¿verdad? Ver lo que está haciendo el presidente Zelensky, pero perdemos la percepción de la parte humana, de que estos líderes también cometen errores y de que también son responsables en cierta manera, sobre todo cuando te enfrentas al extremismo total que representa Putin y a lo que Putin es capaz de hacer. Entonces, me llama la atención, por ejemplo, esta actitud de, hablando de estos grupos, tanto de extrema derecha como del lado opuesto, como de la extrema izquierda, que defienden tanto un punto de vista como otro, pero se pierde muchísimo en estas divisiones y en esta polarización, se pierde la objetividad de los errores políticos, los errores en lo que a la geopolítica se refiere. Y de pronto nos damos cuenta, profesor, que muchas respuestas también están del lado económico. Usted mencionaba la parte de que obviamente, evidentemente todavía no podemos dejar de depender de los combustibles fósiles. Es curioso ver cómo todavía Alemania e Italia dependen del petróleo ruso o del gas, ¿cierto? No pueden dejar de comprarle a Rusia, y que en cierta manera no podemos evitar pensar que el hecho de que estas dos naciones y otras más que le siguen comprando a Rusia, por un lado estén políticamente en favor de la paz, pero por otro lado pues están financiando la guerra en cierta manera. ¿Qué opina usted sobre la solución y el reacomodo, profesor, de fuerzas políticas o de la geopolítica mundial al estar hablando y planteando, como ciertamente usted lo hizo, de estas situaciones en donde Estados Unidos se ve obligado a invitar a cenar al enemigo para hacer otras alianzas? Bueno, vamos a empezar por el primer punto. Durante la negociación previo a la guerra, el error no solamente vino de Zelensky, ¿verdad? Tenemos todo el derecho del mundo a pedir, a solicitar membresía en la OTAN. La OTAN no solamente fue Zelensky, sino también la OTAN, y fue ratificada, o sea, volvió a repetir lo mismo. En las negociaciones y en las cartas que le mandaban a Putin, volvían a reafirmar el derecho de Ucrania a unirse a la OTAN. Biden incluso lo dijo y lo dijeron abiertamente. Y encima de todo esto era público. Ni siquiera era que las negociaciones eran secretas. Porque, por ejemplo, comparemos esto con la crisis de los misiles de Cuba, que fue una crisis muy seria. Toda la negociación entre la administración Kennedy y el gobierno de Nikita Khrushchev en su momento fue secreta, ¿verdad? O sea, no había humillación pública. No solamente al reafirmar el derecho de Ucrania a ser miembro de la OTAN, sino también hacer este argumento público, doblemente humilló a Putin. O sea, a mí me parece que hay una falta de comprensión a veces de que para Rusia era importante que la OTAN no se siga expandiendo, o por lo menos era importante de que Rusia mantenga su estatus como gran poder en el mundo. Ahora, la pregunta del millón, como le dicen acá en Estados Unidos, es si una oferta de ese tipo, si lo hubieran dicho en aquel momento a Putin,
Si le hubieran dicho en aquel momento a Putin, bueno, aceptamos que Ucrania sea un país neutral, o sea, que se finlandice, como tú hablaste, y entre paréntesis te digo que ahora Finlandia ya está en este momento, mientras estamos hablando, nosotros cuatro en este momento, está negociando la incorporación a la OTAN. Así como Junto a Dinamarca y Suecia. Suecia. Sí, con Sí. Suecia también. O sea que ya se puede hablar de una desfinlandización de Finlandia. O sea, Entonces, por la ende, pregunta por ende, no es rentable mantenerse en zonas neutrales o como países neutrales, profesor. Bueno, lo que pasa es que Finlandia y Suecia ahora en este momento tienen miedo y quieren el apoyo de la OTAN. Porque de hecho a Ucrania, ¿por qué a Ucrania sigue sufriendo los embates rusos y las batallas rusas y los bombardeos rusos? Es porque no es miembro de la OTAN. Entonces no aplica el artículo 5 de la OTAN a ellos, ¿verdad? Entonces ellos quieren decir, no quiero que esto nos pase a nosotros, porque si Rusia invadió a Ucrania, mañana nos va a invadir a nosotros, diciendo de que teniendo a Finlandia ahí muy cerca es una amenaza para la seguridad de Rusia. Ahora, yo quizá me equivoqué, y yo no quiero decir de que la OTAN se equivocó o que Zelensky se equivocó, pero creo que hay muchas interrogantes si esto podía haber sido de otra forma, si se le hubiese concedido eso a Putin, ¿verdad? Yo en un momento antes de la guerra, yo justamente abogué por eso. Incluso tuve un artículo escrito que no sé si Carlos Alberto lo leyó, porque sé que él... pero yo hablé de que era una oportunidad en este momento de negociar con Rusia la neutralidad de Ucrania a cambio de la retirada de Rusia de América Latina. Que eso significa también una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, pese a que todavía no ha sido reconocido. Eso todavía, excepto para algunos conservadores, eso no ha sido reconocido. O sea, en ese sentido yo estoy de acuerdo contigo, Juan. Yo no tengo la respuesta si Putin quizá hubiera invadido igual, puede ser, pero por otro lado es una interrogante. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera habido esa guerra pública de palabras? Si no hubiera habido un rechazo a que Ucrania se mantenga neutral o al derecho de Ucrania a pedir incorporación a la OTAN. Eso por un lado. El tema económico es sumamente cierto lo que tú dices. O sea, Ucrania produce mucho y recordemos el trigo, ¿verdad? En este momento va a haber una crisis de alimentos mundiales. Sí, claro. Ucrania es un gran productor de trigo. Sí. Y bueno, eso quizá beneficia a países como Argentina, quizá. A propósito, yo soy uruguayo de origen. Bueno. Que puede producir trigo y quizá reponer parte del trigo. Yo tengo entendido de que en este momento tiene nada más que 10% de su cosecha. Y además, doctor, profesor, es el tercer mayor productor de maíz en el mundo. Cereales, claro. También. O sea, todo eso, y la cuestión es quién va a reemplazar el maíz. Espero que se encuentre alguien. O sea, estamos hablando de una crisis muy seria, que no es solamente gas y petróleo, sino que también es comida. Y de vuelta, no tengo respuesta a eso, pero claro, las potencias del mundo y Occidente tiene que reunirse y ver cómo todo eso se soluciona. Yo creo que ya seguramente están en movimiento pensando en eso. Claro. Estamos hablando de una crisis mundial que quizás desde 1929 no hubo. Claro, María Eduarda tenía la palabra cuando se congeló la imagen. ¿Puedes presentarlo, María Eduarda, por favor? Yo quiero aproveitar ahora para completar o Juan, que estamos falando da importância da OTAN, se tem ou não, agora cambiou tudo, porque a OTAN estava praticamente morta. E quando a Ucrânia, estimulada pela União Europeia e pelos Estados Unidos, se contentou em adentrar a OTAN, foi quando Putin, pressupostamente, disse, como um país vizinho, um país que era a União, a Rússia, agora a União Soviética, agora está botando armas em linha fronteiriça. Começou como isto, não? Bueno, professor, então, estamos falando de OTAN e agora se cambiou o processo geopolítico, porque agora, como disse, Finlândia, Suécia, Suíça já começam a pensar em fazer parte da OTAN. E a ONU? Por exemplo, a embaixadora da ONU, dos Estados Unidos na ONU, Linda Thomas
Greenfield, ha Sí. dicho que a Rússia tem que ser banida do Conselho de Direitos Humanos de la ONU. E para isso, 2/3 dos países da ONU, que são 93, têm que votar. Isso já aconteceu com Líbia, me parece. Ao mesmo tempo, Biden está dando mais dinheiro e mais força, assim como a União Europeia, para a Ucrânia. Então, estamos cada vez mais botando fogo na guerra, por mil razões. Por outro lado, Biden ha dito também, pela primeira vez, nesse período agora, que Putin não é mais ele agora é genocida e é um criminoso de guerra. Isto volve a um segundo patamar da guerra, porque estes dois termos começaram a partir da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a guerra, a princípio, são militares contra militares. Quando se torna criminoso de guerra e genocida, para os termos das Nações Unidas, significa que o Estado está perseguindo uma população civil, seja religiosa, seja política, seja a raça, não é mais uma questão de militares contra militares. Então, está no outro patamar. Me pergunta ao senhor, assim como a OTAN, a hora está cambiando, por há pouco tempo não tinha força alguma, o que parece para o senhor o futuro da ONU? A hora pode ser uma chance da ONU se impor, ou ao contrário, demonstrar que não tem, porque também a ministra, a embaixadora Linda, ha dicho, é hora de cessar, falar para agirmos totalmente. Portanto, o futuro da ONU, o que parece para o senhor? O presente da ONU? Bueno, vamos a ponerlo así. La OTAN obviamente recibió una especie de inyección de fuerza a raíz de la guerra digamos, de esta coalición contra Rusia. O sea, la OTAN, recordemos, bajo la época de Trump, Trump le exigía que paguen lo mismo, incluso llegó a criticar públicamente a la OTAN, cosa que Putin supo cómo aprovechar, porque el Occidente parecía totalmente dividido. Ni que hablar del conflicto entre Estados Unidos y la Unión Europea en la época de Trump. En este momento se revirtió el asunto. La OTAN está unida, la Unión Europea está unida con Estados Unidos, incluso países como Polonia, que se estaban como de alguna forma desuniendo de la Unión Europea, aunque seguían perteneciendo, están ahora más fuertes. O sea, Putin refuerza la OTAN y la Unión Europea. Pero recordemos que hay una gran diferencia entre OTAN y la Unión Europea, por un lado, y las Naciones Unidas por el otro. Claro. Yo te digo la verdad, María Eduarda. Yo cuando escuché de que a Rusia la quieren echar de la Comisión de los Derechos Humanos, que creo que al final sí la echaron. Sí, claro. La echaron. Claro, sí. Yo realmente no sabía si reírme o no, por una simple razón. La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas está repleta de tiranos, de déspotas y de violadores de derechos humanos. Y son esa gente que le dieron el voto para juzgar a otros países que ni siquiera cometieron derechos humanos, o sea, violación de derechos humanos, ¿verdad? O sea, si tú te fijas en todas las resoluciones que las Naciones Unidas tomó con respecto a derechos humanos, Siria o Venezuela, mínima, no sé si tienen 1 o 2 resoluciones como mucho por año, no las conté. Israel tiene 80 o 90 resoluciones, no sé cuántas, ya perdí la cuenta. Y es toda una cuestión política, es el uso político de todo esto, y en realidad el único que se opone a estas resoluciones es Estados Unidos y algunos países más. O sea, las Naciones Unidas es un cuerpo enclenque, y perdón la palabra, un cuerpo que no sirve para nada. Y lo mismo la Corte Interamericana, perdón, no la Corte Interamericana, hablo de la Corte Internacional. La Corte Internacional logró algunos juicios importantes, como por ejemplo a Milosevic de Serbia, algún otro que otro de África, ¿verdad? Tribunal de Haya. Sí, pero de hecho, ni Rusia ni Estados Unidos
se afiliaron a la Corte Internacional por miedo a que la Corte Internacional sea usado políticamente en contra de oficiales rusos o oficiales norteamericanos, incluso oficiales norteamericanos, que no los detengan en un viaje que ellos hacen porque tuvieron alguna relación con la guerra de Irak. Te doy un ejemplo, ¿verdad? Okay. O sea, entonces estamos hablando de los cuerpos de las Naciones Unidas, incluyendo la Asamblea General de las Naciones Unidas, es un cuerpo sumamente politizado, donde nunca los derechos humanos tuvieron, o sea, si bien las Naciones Unidas define lo que es genocidio, define lo que es crimen de guerra, no, o sea, no ha sido un cuerpo capaz de implementar nada. Ha sido un cuerpo totalmente político y sin credibilidad. En la práctica no están Entonces, operando. No, entonces o sea, los papas imagínate. también, ¿no? ¿Cómo? Lo Papa também, o Papa ha invitado para a missa de la Páscoa unir russos e ucranianos para a peregrinação vaticana e foi criticado Bueno, totalmente. pero el Papa es diferente. Este es un Papa que es un pacifista Sí. y de alguna forma tiene una concepción, yo diría, un poco inocente de estos conflictos. Pero recordemos, el Papa en este momento no es un cuerpo no es un ente político internacional, ¿verdad? El Papa tiene un valor simbólico muy fuerte, y reconozco que los papas hacen errores, obviamente, pese a que en teoría son infalibles, pero hacen errores, ¿verdad? Incluso se ha criticado a Claro. este Papa, incluso por no haber sido suficientemente fuerte con el gobierno cubano, venezolano, etc. Pero el Papa, ¿qué yo pienso que es otra criticó cosa, no ellos? se puede comparar con un organismo internacional como las Não, Naciones claro, Unidas, seguro que não. que está en Pero cargo de comparação- la paz mundial. Claro, pero digo porque a Igreja Católica é muito forte, pressuposto, e no próprio arcebispo de Kiev, o chefe da Igreja Greco-Católica, recusou este convite. Então, é uma coisa que a religião que poderia, talvez, começar um diálogo, tampouco tem força. No, no, no. Obviamente el Papa no se ha pronunciado en contra de Putin de la forma que se pronunció. No, ni se va a pronunciar tampoco, profesor Luis. No creo que se pronuncie. Porque lo que hemos escuchado del Papa en sus visitas permanentes a distintos países no asume posiciones políticas. Supuestamente el Vaticano fija ya una línea de neutralidad frente a esos temas. Entonces, no quiere comprometerse, no hay compromiso y no puede hacerlo tampoco. Bueno, hay varios países que en este momento están neutrales por alguna razón u otra. Hay que recordar también que Israel y Turquía no le han impuesto sanciones a Rusia, ¿eh? Bueno, son por incluso razones diferentes. Exacto, pero me refiero a que sigue habiendo todavía, hay un juego de ajedrez, porque, profesor, ahí, por ejemplo, yo no me explico cómo México, por ejemplo, México se abstuvo en las Naciones Unidas para poder en votar, por ejemplo, en contra de Rusia, siendo que México es un socio, es el principal socio comercial junto con Canadá de los Estados Unidos. Ahí hay cosas que uno, por ejemplo, es donde precisamente uno se pone a pensar en que geopolíticamente, ¿qué tan fuerte sigue siendo Rusia geopolíticamente? Porque una gran interrogante dentro de todo esto, y no quiero aquí alargarme porque creo que Rafael pidió la palabra antes que yo, y se lo voy a preguntar al profesor después, es algo que tiene que ver con China, con la posición de China, pero lo haré después de que mi compañero Rafael participe. Ahora, te voy a responder, Juan. Hay quienes teorizan, y yo tal vez comparto la idea, es que no importa cómo se hubiera negociado lo de la OTAN o no, el plan de Putin de recuperar el imperio ruso en su gloria y la influencia que tuvo la Unión Soviética es parte de su causa, de que los que tienen que estar temblando en este momento es la gente de los países bálticos. Moldavia, la gente de Moldavia debe estar asustadísima porque es parte
de lo que él considera su territorio natural, así como el área del Cáucaso. Él cree que todo eso es suyo, que Armenia es suya, que Georgia es suya, que todo lo que fue Kazajistán y demás, todo es parte de su inventario como emperador de Rusia. Como amo y señor, sí. Y que la patanería con que él actúa en el marco civilizado del mundo, en el cual se respetan tratados, en el cual hay procedimientos, hay protocolos, sencillamente a él le importan un pito. Profesor. Bueno, estoy de acuerdo con Rafael en ese sentido, pero yo especulé. Yo por eso dije que no es seguro si Zelensky y la OTAN hubiesen estado de acuerdo en mantener la neutralidad de Ucrania, si Putin igual no hubiera invadido. Por eso dije, o sea, es una incógnita si es que Putin lo que quiere es restaurar el imperio ruso. Y tú tenés razón, Moldavia obviamente se muere de miedo de que también puede haber una invasión a Moldavia, ni que hablar de los demás países, ¿verdad? Armenia, por ejemplo, que fue víctima de un genocidio en manos de los turcos, también se mantuvo neutral, también por miedo a Rusia. Y vuelvo a tu pregunta, Juan, el caso de Israel y de Turquía, obviamente Israel, digamos, Rusia le permite seguir atacando objetivos iraníes dentro de Siria, y esa es Israel lo considera eso como una cuestión de vida y muerte, y por eso no se pronunció abiertamente en contra de Rusia, si bien está ayudando a Ucrania de otras formas. Turquía, lo mismo, pero todos estos países se ven a sí mismos como mediadores. Ahora, si esa mediación va a resultar, no, hasta que Putin no tenga una victoria tangible. Y en este momento veo la victoria tangible, que es la conquista de Donbass y toda la zona del este y toda esa zona. No va a haber negociación, y Putin lo volvió a reafirmar hoy, de que no iba a haber ninguna negociación, ¿verdad? El Papa, yo pienso que también se ve a sí mismo como un posible mediador. Entonces, por eso, si él también, por eso yo creo que decidió no tomar una posición abiertamente antirrusa, para poder mantener la credibilidad frente como negociador y mediador. Pero de vuelta, en este momento yo creo que ninguna mediación, sea la israelí, sea la turca, sea la francesa, sea la del Papa, va a resultar hasta que los rusos no tengan una victoria que a ellos los conforme. ¿Qué puede pasar si empieza a acelerarse ese nivel de protesta interior en Rusia, fuerte, con el pueblo ruso? Ya se han presentado algunas movilizaciones, manifestaciones, la gente está entendiendo que el conflicto ya no es como lo está planteando el medio oficial ruso, sino que se están informando de otra manera, y eso está generando un conflicto interior al interior del pueblo ruso para protestar contra Putin. El reciente detenido que está preso, Navalny, ya ha dicho con claridad que se lanza públicamente a generar un nivel de protesta más fuerte. ¿Qué podría pasar ahí? ¿Sería otro fuego que se le abre ahí a Putin en medio de toda esta sanción económica? Porque el impacto se va a ver, profesor Luis, se va a ver ahora cuando ya las sanciones están actuando, están operando, y el pueblo ya no va a tener las mismas posibilidades que tenía antes. Entonces ya la gente empieza a decir, pero ya no encuentro arroz, ya no sé cómo echar gasolina, ¿qué voy a hacer? Mis hijos no pueden ir a la escuela, en la cotidianidad de la vida. ¿Cómo mira usted eso, profesor Luis? Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú estás diciendo, de que obviamente las sanciones primero imagínate si hubo revueltas en Perú, el descontento que hay en Rusia en este momento, porque no hay nada, y eventualmente se van a quedar sin nada, porque no es que tienen un mercado interno y producen internamente, sino que están yendo en la dirección de Corea del Norte. Sí. Ahora, esto ya crea descontento en Rusia, pero no solamente por una cuestión económica, sino que hay gente que se opone a la guerra. Ahora, tú preguntaste otra pregunta, Carlos Alberto. Si esto va a ser suficiente
para sacar a Putin del poder. Bueno, de hecho, Putin ha recurrido al terror, ¿verdad? Sacó una ley que el que protesta o el que critica la guerra puede llegar a ir 15 años preso, ¿verdad? Se han reportado, por lo menos así lo informó el New York Times, de que ya están habiendo denuncias de vecinos contra vecinos. O sea, lo mismo que pasaba en la época stalinista, lo mismo que vimos en la época hitlerista, lo mismo que vimos durante las dictaduras del Cono Sur, donde vecinos terminaban denunciando vecinos. O sea, conflicto interno. O Bueno, sea que aquí esa es la descontento, radicalización total. Así fue como entrenaron ellos, los mismos rusos entrenaron a los cubanos para implementar ese sistema en Cuba, ¿no? totalmente, totalmente. Y bueno, te digo más, o sea, y parte de la cultura de lo que se generó en Cuba, a veces tú la ves también acá en Estados Unidos, o sea, ciertos comportamientos que uno ve que son claramente provienen de haber vivido bajo un régimen totalitario. Te puedo dar ejemplos, pero no quiero sacar del tiempo aquí. Sí, efectivamente generan una cultura, o sea, por un lado hay un descontento que fue expresado al principio de la guerra, quizás siga siendo expresado, pero a la larga yo pienso que el terror pelea contra el terror de Putin. O sea, Putin va a recurrir, o ya está recurriendo en realidad, a métodos stalinistas. O sea, recordemos que Stalin, ya después de la muerte de Stalin, la intensidad totalitaria de la Unión Soviética bajó un poco. Estamos hablando del año 53, ¿verdad? Imagínate que en este momento Putin está retornando a Rusia en dirección al año 53, a pre-53. Y que hablaba O sea, mal de Stalin, ¿no? El propio Putin. Y que habló mal de Stalin, o propio Putin. Cuando comenzó essa guerra, ele disse que a Rússia não estava de acordo com ele por culpa de Stalin. Javier. Bueno, sí, pero claro, lo que pasa que Putin no es un comunista, vamos a ponerlo así, ¿verdad? Él en un momento creyó en el mercado. Yo creo que Putin está muy lejos de ser un comunista, profesor. No, al contrario, ha apoyado incluso a partidos de derecha. Entonces, si es así, bueno, estoy de acuerdo con Putin, él efectivamente es anti-stalinista, pero eso no quiere decir que no use los métodos stalinistas. Claro. O sea, no estamos viviendo todavía un stalinismo, pero envenenar a miembros de la oposición, que cada vez que hay alguien de la oposición que se levanta, termina envenenado, muerto o exilado. Sí, finalmente digo, la sangre y el ADN que tiene él de la KGB, pues no se le quita tan fácilmente, ¿no? Oh, totalmente. Él se cree el padrecito. Él se cree el padrecito de Stalin siendo un capitalista y siendo una persona que tiene, según las denuncias que se han hecho, muchísimo dinero y muchísimas prebendas. Pero no, bueno, no deja de tener ese aliento de ser un Stalin igual. Totalmente. Bueno, es un capitalista, lo que llama un capitalista de amigos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de la oligarquía, los oligarcas, ¿verdad? La oligarquía rusa. Sí, o sea, si uno piensa en un país capitalista, por lo general, digamos, los capitalistas se hacen de abajo, ¿verdad? Estos son totalmente capitalistas que se hicieron de arriba, o sea, Putin está encima de esos oligarcas. Si no hubiera sido por Putin o el régimen ruso, esa gente no tendría el dinero y los recursos que tienen. O sea, no es como aquí que, por ejemplo, los políticos dependen de las donaciones de los ricos y de los millonarios y de lo que sea. Allá los millonarios le deben lo que tienen a Putin. Pero como todo buen autócrata, reparte lo que no es suyo, les abre las llaves, crean todos los autócratas, ¿no, profesor? Crean sus propias oligarquías. A final de cuentas, ese es parte del sistema. Lo estamos viendo en varios países de América Latina, ¿no? Oh, totalmente, totalmente. Lo vimos también con la privatización. Oh, sí, totalmente, totalmente. Yo quisiera preguntarle, no sé si me permiten mis compañeros, pero una pequeña reflexión a ver qué piensa usted, profesor, porque, por ejemplo, Rusia, ahora que estamos hablando de todo el tema que Carlos ponía en la mesa, prácticamente ya está siendo apartada de la globalización. O sea, esto significa que Rusia, digamos, como gran potencia,
no sé, pensando que puede entrar tal vez en un declive más rápido, ¿no? Que también tal vez significaría el ascenso, en este caso de China, como alternativa dominante de Occidente. La imagen, por ejemplo, internacional de Rusia está por el piso. Yo creo que es una imagen que no se va a recuperar. Más de 400 empresas occidentales ya se fueron del país. Entonces, de pronto vemos que esto levanta prácticamente a China como la potencia antioccidental alternativa. ¿Qué considera usted? Porque aparentemente China ve el escenario de lejos, está muy feliz. El fallo del cálculo de Putin, que pensó primero que nada que Occidente le iba a imponer sanciones como las que le impuso cuando la guerra en Crimea. Por un lado, subestimó Putin a Occidente. Yo pienso que ahí tuvo un error de cálculo. Y el otro error de cálculo, profesor, la actitud de China. ¿Cuál cree usted que China pueda, qué papel piensa usted que puede jugar China de aquí en adelante? Bueno, China también es otro país que no se ha pronunciado necesariamente en contra de Putin, incluso en un momento salió así, aunque estaba supuesto a ser un secreto, pero salió a la luz en forma muy humillante para Putin, de que Putin le pidió ayuda armamentista a China. Porque recordemos, digamos, o sea, si hay algo en que tanto la Unión Soviética como la Rusia moderna invirtió, fue justamente en la parte, en el sector militar. Pero sin embargo le está pidiendo ayuda a China. Yo creo que China no le ha dado hasta el momento la ayuda que Rusia quizás ya lo haya esperado. Recordemos en las Olimpiadas de Pekín se encontraron Putin y China, y de alguna forma China le dio una especie de apoyo a Putin. Esto fue antes de la guerra de Ucrania. Sin embargo, hasta ahora China todavía no le ha dado la ayuda que Putin ha esperado, o quizá que algunos hayan esperado, y pienso porque China depende mucho del mundo global. Y el hecho de que muchos países en el mundo se hayan levantado en contra de Putin, yo creo que de alguna forma le dijo, bueno, el boicot o las sanciones que se le impusieron a Rusia tranquilamente pueden ser impuestas sobre nosotros. Pero no en una forma así directa, pero por ejemplo la ruta de la seda, que es la política económica de China, de tratar de generar influencia política a través del poder suave económico. Bueno, puede ser que varios países le digan que no a China, ¿verdad? Porque hasta ahora la ruta de seda ha sido muy exitosa para China. Han logrado, incluso muchos países, incluyendo países europeos, se han incorporado a la ruta. Y en América Latina. También, ni que hablar, si se incorpora, imagínate, si hay europeos, que no va a haber países de América Latina, que eso pueda peligrar, ¿verdad? Que los pueda hacer peligrar a los chinos, de que la ruta de seda puede estar en peligro. Entonces yo creo que es ahí donde ellos vacilan y por ahora se mantienen más o menos, no neutrales diría yo, pero se mantienen al acecho. Ahora, ahora te voy a decir otra cosa. El problema con China es que lo que pasó las últimas décadas es la dependencia que hemos generado de China. Tú podés creer que 90% de los antibióticos que se consumen en Estados Unidos son manufacturados en China. Sí, es increíble. Sí, o sea increíble. Que eso, pero la dependencia que se ha generado sin ninguna visión política. Es increíble. Ahora, es verdad, o sea, es verdad que eso no tiene nada que ver con los gobiernos, pero los gobiernos de alguna forma se estimuló toda esta inversión en China. Pero recordemos que el gobierno chino controla a los empresarios. Prácticamente al sector manufacturero. ¿Cómo? Sí, el gobierno chino controla muchísimo. Sí, fue iniciativa de los empresarios. Claro. Sí, porque a los empresarios les convenía tener la planta en China que tenerla en Pittsburgh, ¿verdad? Y así terminaron deindustrializando al país. Entonces hay que tener de alguna forma una política de industrialización. O sea, el poder de China es muy preocupante por varias razones, pero particularmente por la razón que yo traje al principio del programa. O sea, en la expansión de las dictaduras, la expansión de los regímenes no liberales, la negativa influencia política que China tiene en el mundo.
Ahora, profesor, ¿no le parece que China también tiene su guardado? Ahí los aviones están pasando por encima de Taipei, ahí apretó a Hong Kong. Si el Dalai Lama se pone agresivo, ellos imponen su política de represión en el Tíbet, a las áreas donde están los musulmanes, pues ahí los manejan de una manera discriminatoria Total. y ofensiva. Es decir, y Xi Jinping nunca ha dejado de expresar que él quiere esa reunificación que quedó pendiente cuando Chiang Kai-shek se fue para Taiwán. Él Para Formosa, correcto. él lo tiene ahí clarísimo. Como irrespetó totalmente los acuerdos que había hecho de que Hong Kong fuera un autónomo y que fuera democrático y que continuara siendo un ejemplo para el mundo. Y hoy en día no le importan que llevarse por delante a los periodistas, llevarse por delante a los políticos, llevarse por delante. Es decir, él bajita la mano es otro Putin. Oh, totalmente, pero no solamente eso, con Jinping estamos viendo una vuelta al poder del Estado, porque recordemos, durante la época de capitalización, por así decirlo, pese a que los que gobiernan son del Partido Comunista, pero obviamente hubo un sector privado que se desarrolló, que mantuvo cierta autonomía, o sea, ellos tomaban sus decisiones económicas. En este momento Jinping los está totalmente subyugando. O sea, el Estado en este momento veta prácticamente cualquier decisión económica que ellos no les convenga por alguna razón política. La represión en Hong Kong es obviamente una violación del acuerdo con Inglaterra y obviamente también, obviamente, eventualmente ellos van a querer recuperar Taiwán. Ahora, Biden dijo, si ustedes atacan Taiwán, se las van a tener que ver con nosotros. La verdad, yo te digo la verdad, Rafael, no sé qué ustedes pensaron de eso, pero lo que dijo Biden a mí no me suena para nada creíble, y espero que los chinos no estén escuchando este programa, pero no le creo nada a Biden. No va a mover un pelo por Taiwán. No hay tampoco, la opinión pública no lo va a apoyar tampoco. O sea, va a haber lo mismo, de alguna forma, lo mismo que con Putin. Puede haber boicots y puede haber protestas, y qué horror, pero no más que eso. Y con un valor agregado que se nos viene ahora, profesor Luis Fleischmann, agradeciéndole a usted su gentileza por estar con nosotros en esta conversación abierta, participativa. Nos viene un proceso electoral ahora para los Estados Unidos, vienen las primarias republicanas, demócratas, en noviembre tenemos la elección, y el país empieza a girar ya en la lógica política de los partidismos. ¿Puede disminuirse un poco este tema del impacto de Ucrania con Rusia, el papel que ha jugado los Estados Unidos? Porque hay que decirlo con claridad también, que el gobierno de Biden volvió a recuperar otra vez esos enlaces de comunicación perdidos o esos ruidos que se generaron con la administración pasada en relación con países de Europa y con la OTAN y demás. Y logró volver a compactar la OTAN en función de este proceso que se está dando con Ucrania y Rusia. ¿Usted cree que este periodo que viene ahora político para los Estados Unidos, los demócratas y los republicanos, por supuesto, que están hablando de volver a coger otra vez el Senado federal, este fenómeno que se ha vivido entre Rusia y Ucrania y la partición de Estados Unidos puede traer un punto favorable para el gobierno de Biden y sobre todo para los demócratas en este país? Bueno, el único punto favorable en este momento que yo veo en forma general, te digo, Carlos Alberto, es el hecho de que demócratas y republicanos están trabajando juntos, están de acuerdo en las sanciones, con algunas excepciones, pero están de acuerdo en que esta es una agresión de Putin, están de acuerdo en frenar a Putin. En ese sentido ya hemos visto más cooperación, hemos visto, por ejemplo, proyectos de ley conjuntos entre demócratas y republicanos.
Ahora, seamos realistas. El tema de la política exterior no tiene tanto peso electoral. Hay sectores que les importa mucho la política exterior y algunos que es lo que más les importa, pero mayormente pienso que la gente va a votar con su bolsillo y lo que están viendo, por ejemplo, es inflación, que en Claro, este momento ya no sé, hasta hace poco era el 7%, ahora no sé si subió. 8.5. 8.5, está bien, 8.5%. El precio del gas subió, ¿verdad? Y eso le puede costar, el precio del gas, el precio de la nafta, el combustible subió y esto le puede costar a Biden. El hecho de que, por ejemplo, ahora hay más empleos, porque es realmente ahora en este momento hay empleo, en este momento es más fácil conseguir trabajo que lo que era antes incluso. Pero eso no, o sea, la gente se fija o sea, recordemos la crisis de lo que se llama la cadena de la cadena suministros. de suministros, ¿verdad? El hecho de que hoy uno en el supermercado no encuentra todo lo que antes uno quería. Todas estas cosas pueden influir sobre la elección. Ahora, hablando, ya que hablaste de las elecciones, voy a agregar algo más. Está sucediendo algo en Estados Unidos que es muy preocupante. Muy preocupante. Por ejemplo, estamos teniendo candidatos por ejemplo, a fiscal general de los estados, que están corriendo con un lema diciendo de que la elección última del año 2020 fue un fraude. Oh. Esa gente está sucediendo algo que los estados están pasando también legislaciones con respecto al tema electoral que va por encima de los pequeños comités que deciden los resultados de las elecciones. O sea, estamos viendo en este momento gente que está llegando a posiciones de poder que tienen concepciones no democráticas conspirativas, ¿verdad? Incluso están corriendo. Y no importa lo que Donald Trump haya dicho hasta ahora, Donald Trump se pronunció en favor de Putin en formas que ni siquiera los chinos lo hicieron, ¿verdad? Pero eso a la gente como que no parece importarle, hay una especie de atracción al carisma o a lo que Putin representa, el ser totalmente anti-establishment. Estamos viendo una clase política que se está transformando en no democrática. Ese es un tema. Y eso es un problema que nos preocupa, porque no estamos hablando, digamos, de divisiones entre republicanos y demócratas, que son divisiones ideológicas o que ven el mundo en forma distinta, sino que estamos hablando del mismo sistema que ha mantenido a Estados Unidos por mucho tiempo. En este momento está siendo totalmente desafiado. O sea, ¿se podría decir que es una crisis institucional, profesor? Sí, totalmente. A mí me preocupa mucho. Y te digo la verdad, me preocuparía mucho una victoria de Trump y del trumpismo. O sea, lo estamos viendo porque hay reproducciones del trumpismo. Por ejemplo, en el estado de Florida tenemos un gobernador que ha pasado leyes que hasta violan, yo digo, la primera enmienda, porque hablando de stalinismo, ¿verdad? Donde un vecino denuncia al otro. Se han pasado leyes en Florida donde, por ejemplo, un padre puede denunciar... Claro, en la Florida aquí le dicen que es Trump Jr. Y sí, un padre hoy en día por ley puede denunciar a un maestro porque el maestro de alguna forma tocó en forma directa o indirecta el tema del homosexualismo. Sí. Pero tenemos chicos que por ahí tienen padres gay. O sea, estamos hablando de una... De censura. ¿Cómo? Censura política. Censura. Es una especie de censura política y es una especie de deinstitucionalización, lo que dijo, una crisis institucional donde las premisas que mantenían pero además estamos, por lo que vemos, profesor, no sé si usted está de acuerdo, pero pues estén de acuerdo mis compañeros, pero es la crisis institucional, pero además es la polarización como la estrategia principal electoral, que además es el fenómeno que se está repitiendo en todas partes del mundo. Digo, amén de que hay que recordar, yo creo que vale la pena considerar
que las intermedias en los Estados Unidos, por tradición o por historia, siempre las ha perdido el partido en el poder, es decir, las intermedias por lo general. Esta sería la primera vez, si es que no sucediera eso, sería la primera vez en la historia. Pero lo que realmente Así creo que como preocupa, Francia, ¿no? correcto, pero lo que realmente preocupa aquí, yo creo, no sé si esté de acuerdo, profesor, es esa polarización y ese nivel de divisionismo que existe ya como una estrategia declarada Claro. electoral por parte de los partidos. Y no hablo nada más de un solo partido, hablo de los dos partidos. Es decir, todas las corrientes políticas pareciera que se están metiendo en el extremismo ya como estrategia electoral. No, no sé qué piense usted. Sí, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Assim como passa cá em Brasil, o mesmo, por isso que não é muito... A mim me parece que ele não é Trump ou Bolsonaro, porque tudo que passa com Trump é exatamente a mesma estratégia acá com Bolsonaro. A polarização, a censura, invalidar as eleições. Portanto, não são irmãos gêmeos. A mí me parece que hay una estrategia. Además, Duda, pero fíjate lo que está diciendo Duda es importantísimo, porque ya ni siquiera no estamos hablando ya ni siquiera de izquierdas y de derechas. Estamos hablando ya de populismo contra democracia, ¿no? Totalmente. Sí. Así como Le Pen en la Francia. Como Le Pen crece en Francia. Y los partidos que siempre fueron socialistas, que siempre estuvieron lá en Francia, ahora son los partidos que siempre estuvieron fuertes, sumieron de Francia. El problema totalmente. María Eduarda, estoy totalmente de acuerdo contigo. La polarización en este momento es global. Y yo no digo y es estratégica. Correcto. Y Putin y China estimulan eso. No digo que ellos sean los principales causantes porque todo viene por cuestiones internas. Pero fíjate en un país como Chile, que creíamos que había como una especie de consenso de pared a pared, aunque haya diferencias, pero de repente vimos en la última elección 2 candidatos percibidos por lo menos como extremistas, si bien ahora el presidente nuevo chileno está tratando de proyectar una imagen más moderada. Pero de hecho la idea era que 2 extremistas se enfrentaron ahí. O sea, estamos en una situación muy, muy difícil y yo creo que nadie está libre en este momento de peligro. Ahora, yo creo que el problema de Biden en este momento, el más grave, es que el mismo partido de los funcionarios elegidos del mismo partido sean los que le pongan la zancadilla. El señor de Virginia Occidental y la señora de Arizona han impedido que la agenda de Biden se realice. Todos esos equipos que trabajaron durante el verano previo a las elecciones presidenciales, que diseñaron políticas, que previeron cambios en muchas áreas de Estados Unidos, en inmigración, en cambio climático, en políticas de manejo de más transparencia electoral. Todo eso se ha ido por allá a otro territorio debido a que estas dos personas no han querido ejercer de veras el poder y establecer y respaldar una agenda. De tal manera que el presidente tiene cosas que demostrar, pero la deuda es increíble con sectores de la sociedad estadounidense que estaban esperando de esta administración unos cambios realmente radicales. Y que no, ahí se quedaron y con tampoco para mostrar y con la falta de autoridad del presidente para llamar a estas personas y decirles, oiga, hagan esto porque aquí esto va a ser una hecatombe para todos. Estamos favoreciendo que los extremistas y los que inventan teorías y cosas y sean los que terminen ganando estas elecciones de una manera. Ese va a ser un punto importante para plantear en otro programa con el profesor Luis Fleischmann. Y de paso, pues quiero darle las gracias, profesor Luis, por estar con nosotros. Esta es su casa.
y estará con nosotros permanentemente participando en los temas. Desde ya le lanzo una idea y creo que es importante para los colegas también. Este tema de las elecciones políticas que se nos avecina ahora en los Estados Unidos, necesariamente tenemos que ver cuál es la radiografía, la tipología, la sociología de la sociedad actual que se está dando en los Estados Unidos. ¿Cuál es esa lógica política que está imperando? Si realmente esta sociedad americana está defendiendo lo público o no lo defiende, o qué se entiende por lo público, qué está pasando con la institucionalidad, o solamente me preocupa, profesor Luis, única y exclusivamente el dolarito que yo tengo en el bolsillo para echar gasolina y el país a la deriva, o qué está pasando. Preguntas importantes que Muy podríamos importantes. plantearlos en otro programa. Yo me pongo en contacto con usted, profesor Luis Fleischmann. Quiero agradecerle a nombre de los colegas y a nombre del equipo de UniAmerica Channel el hecho de que haya estado con nosotros participando. Esta es su casa y aquí usted puede contar precisamente con nosotros para los fines que usted determine en materia del análisis, la reflexión y todo lo que tiene que ver con este mundo complejo, difícil, que a veces nos preocupa, pero que otras veces como que a veces no encontramos respuestas. Adelante, profesor Luis, despida por favor nuestro programa y nos volveremos a encontrar ya la próxima semana. Muchas gracias, un placer. Realmente disfruté mucho de las preguntas, de la conversación con estos excelentes periodistas, contigo y este excelente panel. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias a todos. Nos volvemos a encontrar la próxima semana en otro tema importante de análisis más allá de un titular.